A lo largo de los años, Kamen Rider nos ha dado una gran variedad de personajes, desde figuras nobles y bondadosas hasta seres que representan la maldad absoluta. Cada uno suele tener motivos bien marcados, pasados que justifican sus acciones y personalidades que te atrapan casi al instante. Es por eso que, incluso si has visto al menos una serie de Kamen Rider, seguramente recuerdas a uno o dos personajes, ya sea por lo bien escritos e increíbles que fueron o, como será el caso en este video, por lo mal manejados y desarrollados que terminaron siendo. Y es que una franquicia como Kamen Rider también nos ha entregado personajes que pareciera que no tienen razón de existir, cuyas motivaciones hacen que sus acciones se sientan como simples caprichos, o que están tan mal construidos que solo logran ganarse tu odio conforme avanza la temporada. Y este desperdicio de en específico reúne todo lo anteriormente dicho. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el primer video dedicado por completo a un solo personaje, y créanme que hay mucho de qué hablar. Si vieron el video de Zero One, ya sabrán el odio que le tengo a este así que por fin podré explayarme y hablar de todo lo que está mal con él. Así que vamos a recorrer este camino juntos, con la actitud al 1000%. Ay, disculpen el bip de censura, pero después de lo sucedido en los últimos videos, me instalaron este bip, por lo que espero no sea muy molesto para ustedes. Thousand Driver. Thousand Driver はザイヤの芸術作品。絶メライズキーも。Zetsumetsu Evolution. プログライズキーも両方使える。Break そ Horn. の強さはゼロワンドライバーの 1000%。変身。When the five horns cross, the golden soldier Thouser is born. Presented by Zaya. 変身した。Dause, no irónicamente, inicia bastante bien. Se presenta como un personaje de alto rango, al que Yoa le reporta toda la información relacionada con Metsubo Jinrai y el avance como líder de Fuba, resultando en algo bastante interesante desde el principio. En su primera aparición, en el capítulo 6, es el quien le entrega a Yoa la Progress Key de Lightning Hornet, además de mencionar que su objetivo es la eliminación de Metsubo Jinrai, algo que de inmediato genera dudas. Estas dudas se refuerzan con sus siguientes apariciones, ya que se revela que Ems recibe su armamento de Zea Enterprises, y que desde allá, Dause le da órdenes directas a Yoa. Todo esto forma parte de un plan para desprestigiar a la CIS y a Hidden Intelligence. Esto se refuerza aún más en el capítulo 10, cuando menciona directamente que la caída de Hidden Intelligence está dentro de sus planes y que es uno de sus principales objetivos. Hasta este punto, el personaje se construye a base de pequeñas pistas, sus metas, su obsesión con llegar al 1000% y su constante presencia en segundo plano. Incluso en el capítulo siguiente obtiene una de las Satsumuraskis para estudiar su tecnología, y en ese mismo episodio tiene una reunión con Naruto donde deja claras sus intenciones de comprar Hidden Intelligence, dándole indicios de una posible crisis futura. Esto refuerza preguntas clave: ¿qué es lo que realmente desea al final? ¿Por qué quiere comprar Hidden Intelligence si también tiene interés en su desaparición? Estas migajas de información logran atrapar al espectador. Incluso en una de sus apariciones, al ver la nueva forma de Zero One, menciona que desea enfrentarse a él, anticipando su futura aparición como líder. Son pequeños momentos que delinean su personalidad y objetivos. Sin embargo, es a partir del capítulo 15 cuando realmente comienza a mostrarse quién es en realidad. いずれ自らの身を滅ぼす恐れがあります。だとしても見守るしかない。箱舟が導く新時代の神話を。神話？そう、仮面ライダーの神話だ。
En este episodio deja en claro cómo utiliza tanto a Fuba como a Yoa para demostrar el poder de la tecnología de Saya, organizando un ataque contra Metsubo Jinrai. では自らを犠牲にしてまで。美しい武勇伝じゃないか。何としても滅亡人雷ネットを倒し、仮面ライダーが新時代の兵器であることを証明してみせろ。お前たちが神話を作るんだ。はい。いよいよ箱舟がよみがえる。進捗率 999%。 Ya en el capítulo 16 se presenta como el siguiente antagonista y de una gran manera, no solo después de la derrota de Metsubo Jinrai, usa su tecnología para crear su Progress y Setsumera X, sino que nos da uno de los giros más sorprendentes y en ese momento uno que cambiaba por completo la trama de esta temporada. Durante una reunión con Yoa, Guy revela la existencia de Ark, algo que Yoa desconocía en ese momento y no solo eso, sino que también confirma que él fue su creador, alimentándolo con lo peor del ser humano. アーク。そもそもアークを生み出したのは私だ。12年前、打ち上げ予定だった衛星に人間の犯罪心理や愚かな争いの歴史をラーニングさせ、人類に敵意を持つ人工知能を生み出した。それがアークだ。 También admite que utilizó a Hidden Intelligence, Metsubo Jinrai y AMS como simples peones para poner en marcha su verdadero plan, que Saya y su tecnología impulsada por Ark dominen el mundo. やがてアークは滅亡人雷ネットを生み出したが、デイブレイクによって墜落し、湖の底で眠りについていた。アークが蘇った今、その力を利用し、ザイアのテクノロジーは全世界に君臨するだろう。そのために滅亡人雷ネットや秘伝を利用して、まさかエイムズもあなたの駒だったということですか？私も不安も命がけで戦ったのに。 Aunque pueda sonar exagerado, esta revelación fue realmente impactante. Si bien ya se intuía que Guy sabía más sobre Metsubo Jinrai de lo que Yoa le informaba, descubrir que él fue el creador de Ark y que ahora, una vez que sus esbirros ya no le eran útiles, planeaba usarlo para impulsar la tecnología de Saya, lo cual eleva mucho las expectativas en él, y más cuando en el final de este capítulo marca un antes y un después, cuando anuncia públicamente la compra de acciones de Hidden Intelligence y declara su intención de desechar a los Humangear, presentándolo como la solución a un problema que, irónicamente, él mismo creó. Dentro del contexto de la serie, todo esto funciona sorprendentemente bien y deja muchas dudas e intrigas sobre el futuro, el cómo Haruto lo enfrentara y cómo Guy le robaría la empresa a Haruto. Lamentablemente, es justo aquí donde comienza la caída en picada del personaje. Como pudieron ver, la construcción inicial de Dause fue excelente. Primero nos dieron pequeñas pistas, donde nos mostraron sus ambiciones, y después mostrarlo como un antagonista directo y un opuesto ideológico a Haruto. Ya que mientras Haruto cree en la convivencia, Dause defiende la superioridad humana por encima de todo. Incluso en el siguiente capítulo se presenta el Zeus Pack, un dispositivo que mejora a los humanos, dando inicio al arco del enfrentamiento entre empresas, donde cada una debía demostrar su superioridad sobre la otra. Además, si Haruto perdía, Saya compraría su empresa y destruiría a los Humangear, poniendo incluso vidas en juego. Como ya mencioné en el video de Zero One, el primer enfrentamiento está muy bien. Incluso tenemos el debut de Dause como Rider, y como dije antes, el primer enfrentamiento funciona. Dause elige al mejor artista floral que junto al Saya Spec lograría su victoria, pero este al temer que la IA gane, le da un consejo malintencionado que provoca su derrota. Lo interesante es que cuando se revela que su participante hizo trampa, Dause decide reiniciar el enfrentamiento, ya que eso perjudica la imagen de Saya al asociarse con tramposos. Aún así, Saya vuelve a ganar, esta vez de forma limpia, y como dije,
Todo esto estaba bien planteado, enfrentamientos corporativos con peleas de fondo. Si se hubiera mantenido esta línea, el arco podría haber sido bastante bueno. Lástima que no fue así y terminó convirtiéndose en uno de los peores arcos de toda la franquicia. Y es precisamente a partir del mini arco de bienes raíces cuando Dause se va directo en picada, y no una caída ligera, sino una caída de más del 1000%. En este arco no solo lleva al límite a su representante, diciéndole abiertamente que, si pierde, la humanidad y los empleos como el suyo solo existirán para la IA, sino que además permite que este tipo humille, insulte y maltrate públicamente a la representante de Haruto frente a clientes y testigos. ¿Y qué hace Dause ante esto? Aparece, como el acosador que es, como si no tuviera algo mejor que hacer, y destruye al Humanhear que, con razones más que justificadas, se había enfurecido con su representante. Al humano no le dice absolutamente nada. No hay castigo, no hay consecuencias, nada, y tampoco le dice algo a Haruto de que eso no fue trampa, nada, no hay nada, y esto se vuelve peor. Ya que en el siguiente capítulo, cuando su representante utiliza un Red Razor para destruir una de las casas que el Humanhear de Haruto Smile iba a vender a un cliente fuerte. Y sí, algo nuevo e interesante que trajo este arco es el cómo humanos pueden usar un cinturón similar a los de los Humanhear para convertirse en Kaijins, y como decía, antes este representante usó el Red Razor una vez pero sin ser visto, para destruir una casa de su competencia. Pero no es que disimulada en uno de los diálogos de Joa hace referencia a que destruyen las casas de la competencia y no se hace nada. Pero lo peor es que Fuba presencia la destrucción, viendo quién es el que utiliza el Red Razor. Dause aparece otra vez y, en lugar de detener el desastre, decide destruir al Humanhear que iba a reparar la casa. Nuevamente, no reprende a su representante, no hace nada. Y aquí también entra Haruto, porque perfectamente pudo haber cancelado la competencia o exigido una revancha usando los videos de Smile y del carpintero como prueba clara de que el representante de Dause estaba haciendo trampa. Pero no, nadie hace nada, y Dause gana simplemente presionando a su empleado y permitiéndole destruir propiedad ajena, incluso con testigos importantes presentes. Y si creías que no podía ir peor, va peor. Ya que en el siguiente enfrentamiento Dause no tiene el menor reparo en provocar deliberadamente a un Humanhear frente a Haruto, Isu y Joa. Y de la nada saca un Zatsun Razor y se lo coloca al Humanhear, desatando el caos, y lo más estúpido de esto, es que incluso Dause pregunta si tiene una unidad de ese Humanhear, y él responde que si este le pone el raíce como si nada, y claro, ¿por qué nadie lo cuestiona? Dause ya no solo hace trampa, ahora lo hace descaradamente frente a su competidor, dejando claro que Saya y su presidente son una empresa que aplasta a otras mediante provocaciones, abuso y juego sucio. Y aún así, la serie insiste en seguir adelante como si nada. Y aquí es donde inevitablemente tenemos que hablar de Metal Cluster. A diferencia de otras Progress Keys, Metal Cluster fue creada por Arc con un propósito muy claro, conectar a Zero One directamente con Arc y empujarlo al odio absoluto. Es una forma berserker en toda regla. Ahora bien, ¿cuál es el problema de darle a tu enemigo una forma que no puede controlar? Es muy simple. Primero, asegúrate de que no sea lo suficientemente fuerte como para matarte. Porque, sorpresa, inevitablemente se va a volver contra ti. Y lo digo porque este imbécil corporativo estuvo a punto de morir 2 veces antes de que Haruto lograra controlar Metal Cluster. Y ese es solo el inicio del problema. Una de las consecuencias de usar Metal Cluster es que el Zero One Driver no puede usar otras Progress Keys. Esto se muestra claramente en la serie. Por lo tanto, lo lógico habría sido quitarle la Progress Key de Metal Cluster y listo. Haruto no podría transformarse y sea su satélite no tendría forma de desarrollar una contramedida sin acceso a esa Key. Pero no, Dause, demostrando su falta de neuronas, le deja la Progress Key, se da media vuelta y se va, confiando en que su enemigo no encontrará la forma de usar ese poder en su contra. Esto no solo lo hace ver p***, sino que más adelante deja claro que es increíblemente fácil de manipular. Con un poco de sobadita de huevos, cae redondo, ya que los Humanhear se organizan para crear una contramedida contra Metal Cluster. Y un Humanhear actor simplemente se dedica a sobarle los huevos un poco a Dause para averiguar la ubicación del laboratorio donde se creó Metal Cluster. Y aquí viene otra pregunta: ¿por qué mierda no puso seguridad? Entiendo que sea un lugar secreto y que solo unos pocos sepan de su existencia, pero ni un solo guardia.
Ni siquiera cámaras de seguridad conectadas a su brazalete o a su Spack. Dause solo se da cuenta de que le vieron la cara de cuando los Humangear lograron su objetivo. No solo eso, sino que gracias a este plan de los Humangear, Haruto logró controlar Metal Cluster, por lo que de forma satisfactoria y bien merecida, Haruto le mete su espada a Dause, derrotándolo y ya de paso subir la venta de Humangears, todo porque el no creyó que su enemigo encontraría una contramedida a Metal Cluster, y lo peor es que lo que viene no mejora en absoluto. De hecho, es justo aquí donde se termina de definir la caída total del personaje, si apenas después de este estúpido arco. Pues bien, llegamos a uno de los puntos donde Dause termina como un idiota que hace trama en público y frente a cámaras en vivo. De manera abierta y televisada, Dause le ordena a Ayo que le coloque el Setsume Raise al representante de Haruto, e incluso detiene a Haruto para impedir que lo evite. Todo esto frente a una cámara que transmite en vivo a todo Japón. Y aún así, este señor de 45 añitos, con cara de que le gusta recibir por el tiene el descaro de soltar unos Humangear dañan a la humanidad, demostrando, de manera que si infectas con un virus de matar a una máquina para que mate, sorpresa, va a matar. Brillante conclusión, digna de alguien que se le cayó de chiquito a sus padres y resultó soberanamente Incluso después de que Haruto cure al Humangear, Dause obliga a Haruto a poner vidas en riesgo, creyendo que tiene la victoria asegurada. Pero el tiro le sale por la culata cuando su propio representante declara que la victoria pertenece a Haruto. ¡Mateくれ! 今回の勝負は119之助の勝ちだ。119之助の力がなければ人命救助は成し得なかった。ヒューマギアを認めるんですか？最初は信用してませんでした。しかし命を持たない119之助が命を救うことの意味を理解した。 Incluso Yoa señala que, si el capitán no acepta el resultado, la victoria será otorgada oficialmente a Helen. 社長、穂村隊長の意見も一理あるかと。君の意見は聞いていない。 El clavo final llega cuando Fuba aparece con pruebas de los actos criminales de Dause, demostrando que uno de sus empleados utilizó un Raid Racer para manipular la competencia. Estúpidamente, la única prueba existente está en el Z-Spack del empleado, no en los Humangear que lo presenciaron todo, que convenientemente no grabaron el momento en que Yoa colocó el Zatsun Razor. Y, como era de esperarse, Dause se queda con el Z-Spack, borrando así toda evidencia de sus crímenes. Por lo que nadie hace nada. A este punto ya no hablamos de un antagonista coherente, sino de un personaje que rompe sus propias reglas narrativas. Dause no solo hace trampa de forma directa e indirecta como la sucia rata que es, sino que lo hace con testigos presentes, con Humangear capaces de grabar todo, y aún así nadie lo expone públicamente. Fácilmente Saya podría haber quedado como una empresa rastrera y tramposa, pero la historia decide mirar hacia otro lado. Y lo que viene después es todavía peor. El último enfrentamiento se reduce a una votación, y milagrosamente Dause logra manipular la opinión popular provocando deliberadamente a un Humangear, de una forma tan poco sutil que solo le faltaba darle el Zatsun Razor en la mano, porque miren esta p***da. ¿En serio nadie vio esto? Me resulta increíble que nadie lo no. Y para rematar, revela públicamente que los Red Razors son creación de Saya, ganando mediante una trampa aún más descarada que las anteriores y dando inicio a la destrucción de los Humangear, siendo algo que me cuesta creer por los daños que hicieron los usuarios anteriores de los Red Razors. Pero como aquí la gente también es estúpida, Dause gana y compra Hidden Intelligence, con una manipulación pública muy estúpida a decir verdad. Poco después también le revela a Yoa y Fuba que los manipuló mediante un chip cerebral, dejando claro que AMS fue una inversión rentable para él. Además, le revela a Fuba que su chip alberga a la IA de Naki, miembro de Metsubo Jinrai, creyendo que eso le garantiza control total, debido a que Naki le es leal. Pero el le entrega Rampage Gatling a Fuba antes de confirmar que realmente lo controla. Básicamente, presumiendo a su mascota sin verificar si está entrenada, ya que Haruto le suplica que no destruya los Humangear, pero Dause le lanza a su perro para intentar destruir a Isu, pero Fuba se revela, y le rompe el al con una intensidad del 1000%.
merecida y terapéutica. Incluso cuando compro Hidden Intelligence y lleva a cabo su plan de el borrar de datos de los Humangear, pero Dause como el simio sin neuronas que es no asegura su victoria, por lo que Jin roba el Zero One Driver y a Isu, mientras Haruto obtiene los datos completos de los Humangear y, gracias a Isu, funda una nueva compañía, lo que le permite a Haruto transformarse y darle una metida de r*** de Dause como el que es. Para culminar la humillación, Isu le revela que el Zero One Driver y los derechos de la tecnología Humangear pertenecían legalmente a Haruto, por herencia de su abuelo. 秘伝インテリジェンスの所有物を横領する気か。これは横領には当たりません。ヒューマギアとゼロワンに関するテクノロジーの特許権は創業者である秘伝コレノスケからアルト社長に受け継がれているからです。 Todo porque nunca se le ocurrió que Haruto o Jin pudieran contraatacar el muy p***jo. Ni siquiera puso seguridad decente en su propia oficina, porque se confió de más el r***tado. Y así concluye el arco donde introducen y desarrollan a Dause, un hombre de 45 añitos que actúa como adolescente resentido con mucho poder, demostrando ser arrogante, incompetente y sorprendentemente frágil. Y aún no hemos llegado a lo peor. Durante los siguientes mini arcos, Dause comienza a perder subordinados debido a sus maltratos y su incapacidad de entender que las personas eventualmente se cansan del maltrato. Naki se libera de su control y decide hacer algo que solo él quiera. Después Dause le hace la peor revelación de Joy de paso al público que pensaba que esto no se podía poner peor, esto para tratar de que Joy le sea leal nuevamente o para darle algún tipo de ultimátum, porque no sé, las acciones de Dause para este punto son muy confusas. 彼の頭の中の血振りはヒューマギアに対する憎しみを抱かせるために嘘の記憶を埋め込んだ。そんなことまでしていたのですか。私は夢の実現のためには手段を選ばない。 Joy finalmente deja de ser una arrastrada y se va dándole un buen golpe como carta de renuncia. Y poco después Naki, al obtener su propio cuerpo, hackea toda su tecnología y le demuestra que Dause sigue tomando decisiones estúpidas al creer que solo con un par de actualizaciones Naki no podrá hackear a su tecnología, por lo que este decide lanzar el Red Razor al público para proteger a las personas, algo que mataría a Hidden Intelligence al ir en contra de lo que ésta representa. Y poco después al enterarse que Ark ha adoptado una forma física, este decide ir a destruirlo, pero fracasa como el carente de neuronas que es. Aprovechando su ausencia, el vicepresidente de Hidden, junto a la asistente Humanger Shasta, recopilan información de sus actos criminales. Cuando Dause regresa con el roto por parte de Ark, es confrontado, pero actúa como la rata rastrera que es, se esconde en el laboratorio de la oficia y borra los archivos. Sin embargo, Haruto llega con Isu y una IA terapeuta, desbloquean el laboratorio y, tras atacar al vicepresidente, se tiene la evidencia suficiente para quitar a Dause del puesto de presidente, algo que le arde el c***. Y aquí llega una de las escenas más ridículas de toda la serie, ya que vemos a un hombre de 45 años haciendo un berrinche porque ya no va a ser presidente de Hidden Intelligence. Haruto, intentando encontrarle sentido, dice que en el fondo Dause ama esa compañía. Lamentablemente el silencio confirma la idea, pero Haruto se retira, ya que no quiere recuperar la empresa, algo que Dause en su infinita estupidez no entiende, y lo deja solo con la IA terapeuta, y al hablar con Dause sobre la amistad. Ahí se revela el pasado más que uno pueda imaginar. 甘えず頼らず己自身の力だけでやり遂げる。それが父の教えだった。ガイ、100点に満足するな。1000点を目指す男になれ。1000点なんて取れるわけないよな、サウザー。
こんな点数を出したはずがしかないのか。ごめんなさい。こんなものにうつつを抜かしてるからだ。もう誰の助けもいらない。僕だけの力で全然取ってみせる。それがサウザンとの最後。あの時から自分以外のものに頼ったことはない。人工知能搭載犬型ロボットって言えば秘伝インテリジェンスが昔開発した商品だよね。ヒューマギアよりずっと前にな。私よりも先に人工知能の友達がいたんだね。勘違いするな。サウザーは友達じゃない。Sí, eso es todo. Esa es la razón de su odio a la IA. Ese es el origen del antagonista. De niño, Dause tenía un perro robot con el que jugaba, pero eso lo distrajo y en un examen sacó 99 de 100, lo que hizo que su padre lo regañe por jugar con sus juguetes, por lo que desde ese día Dause decidió que solo podía confiar en sí mismo y decidió odiar a la IA. Y como cereza del pastel, 構築を完了しました。サウザー sea que no le había hecho caso durante su presidencia, al escuchar su historia le imprime un perro robot nuevo, y Dao se rompe en llanto, al entender que su perro nunca lo dejó y siempre estuvo con él.こんな私なのにそばにいてくれてありがとうな。Cabe decir que evidentemente este intento de blanqueo a esta de personaje es muy horrible, no solo tratan de justificar su odio como un regaño, siendo algo que no solo es estúpido, ya que quiere hacer ver al espectador como un idiota que se puede tragar algo como esto, siendo para mí lo peor el cómo esto llega a la conclusión de su redención, siendo incluso peor, porque sí, esto termina con Dause redimido y haciéndose medio amigo de Aruto, tratando de disculparse con él por sus acciones de niño traumado. De hecho, sí me gusta que Aruto le haga ver que unas simples disculpas no arreglan todas las m***as que hizo. Me gusta porque por primera vez alguien le deja claro que el daño que hizo no se borra con palabras bonitas ni con una redención repentina. Y afortunadamente es hasta ese punto donde Dause realmente tiene algo relevante que aportar a la trama. Después de eso, su importancia cae en picada. Los arcos que siguen son los de Zero Two y Arc One, y en ambos su participación es mínima. Está ahí, sin hacer algo que importe. Lo único verdaderamente destacable es que lo despojan del puesto de presidente de Saya, y termina viviendo en un almacén, literalmente. Lamentablemente este no es un final adecuado para esta rata rastrera, ya que solo lo dejaron en un almacén y ya por lo que no. Este mínimo debía tener una crucifixión pública en la que todos los humajear le den una patada en los huevos, por 1000 días, 1000 horas y 1000 minutos para que se le quite lo. Y por si alguien se lo pregunta, no, en la película tampoco tiene algo de relevancia. Su participación vuelve a ser mínima y en los D-Cinema la situación no mejora demasiado. Le quitan el driver, luego lo recupera, intenta empezar una empresa desde cero con los eventos de Gen, Residence se pelea con Kuroto y gana, para que posteriormente en Outsiders, pierda su empresa por pelear contra Dios Kuroto, pero no importa porque al final de Outsiders comienza una nueva empresa desde cero, después de que no hiciera algo que importe en Outsiders. Y así termina, la historia de quien, en mi opinión, es el peor personaje que Kamen Rider ha dado en toda su franquicia.
Setsumetsu Evolution. Sorprendentemente, Dause sí tiene cosas buenas, y eso es su inicio. Como dije antes, en sus apariciones esporádicas tenía esa aura de misterio y de futuro antagonista, con una clara intención de erradicar Hidden Intelligence. Además, en sus primeras interacciones como antagonista se notaba claramente a dónde querían llegar, siendo básicamente el opuesto a Haruto y representando un gran obstáculo para su sueño. Su personalidad y su deseo de la superioridad humana sobre la IA son interesantes, ya que genuinamente siente esa ambición de que un humano puede mejorar al punto de superar a la IA. Y si bien los EASPACs son algo raros en diseño y en funcionamiento, estos realmente muestran que son una mejora muy interesante en el ser humano. Su diseño como Rider es muy bueno. Ese dorado en todo el cuerpo es increíblemente llamativo y refleja su personalidad de muy buena manera, al verse como un ser que aparenta ser un humano superior. Las partes de color plateado quedan excelentes, son un increíble agregado y contraste, además de que complementan de forma excelente el diseño. Las partes en negro también son un agregado muy bueno, ya que le dan un descanso a la vista frente a los colores dorado y plata. Y claro, los pocos detalles en morado le quedan como anillo al dedo, siendo un color que refleja majestuosidad, misterio y realeza, y quedan de forma excelente. Su máscara, si bien en un inicio no me gustaba, con el tiempo le agarré gusto, y es una máscara que se ve como una corona, además de que los colores cambien dependiendo del anime me gusta mucho, lo cual queda muy bien, siendo de los mejores diseños que nos ha entregado Zero One. Su recolor en negro no está mal. La armadura y el resto del cuerpo están bien, con colores blancos y rojos para complementar y hacerlo ver bien. No es de mis recolores favoritos ni de los peores, pero está bastante bien, a decir verdad. Bowser Arc sí es un recolor. No, es solo un cambio de cabeza con colores blanco y negro, el cuerpo y la armadura son exactamente los mismos de Arc One. Y sí, las piernas también son un poco diferentes, pero el resto es igual. Ni siquiera le pusieron el ojo de Arc como con Orobi, por lo que este es de los peores remoldeados, ya que solo es cambiar la cabeza y listo. Como pueden ver, incluso Dause, con todo lo que he dicho, tiene sus cosas buenas. Tiene pocas, y lamentablemente solo son unas agujas en un pajar de malas decisiones y mal desarrollo. Y vamos a hablar de eso justo ahora, lo que me provocara hablar a un 1000% de furia. Setsumetsu Evolution. En cuanto a lo malo, literalmente creo que dejé muy en claro que, fuera del inicio, Dause es terrible. Sus motivaciones, si bien son buenas, están construidas sobre un palito de madera y 3 ladrillos de mala calidad, siendo lo peor, sin duda, su pasado, escupiéndote en la cara que solo por un regaño empezó a odiar a la CIA, en vez de odiar a su padre por no dejarlo jugar con sus juguetes. Esto está al nivel de que un niño que se tropezó con un árbol se convierta en un maldito leñador que odia a toda la naturaleza porque la naturaleza lo hizo sentir un poco de dolor. O el tipo al que lo mordió un perrito cualquiera una vez y decidió volverse parte de PETA. Y como dije antes, este simple punto termina arruinando todo el personaje, ya que incluso su redención termina siendo, a mi parecer, la peor de toda la franquicia. Al tratar de hacer que el tipo finalmente se dé cuenta de todas las p***adas que hizo a lo largo de su vida, que no son pocas precisamente, siendo alguien que, lamentablemente, todo lo que se construyó y lo que tenía desarrollado se derrumba también con su redención. Metal Cluster es una de sus peores decisiones, no solo por dejarle la Progress Key, sino también por no considerar que ésta podría matarlo en varias ocasiones, no solo dejándose manipular, sino subestimando de forma horrible que Haruto haría algo para usar ese poder a su favor. Literalmente le clavó una pistola en la mano a su enemigo y espero que no solo lograra quitarse la pistola sino que, tampoco vio venir que ese enemigo podía dispararle. Su personalidad, si bien es correcta para el personaje, hace que este tipo parezca una especie de acosador para Haruto, ya que en varias ocasiones, cuando Haruto hacía algo y no había señales de que Dause estuviera cerca, de repente aparecía cuando había problemas para pelear y hacer algo contra Haruto. Además, termina siendo muy insoportable por las cosas que dice y hace, pareciendo más molesto que interesante.
Y claro, de lo peor que se puede hacer con un personaje así, es no darle el puto castigo que merece. Como dije antes, lo único que le pasó a Dause es perder su puesto como presidente de Saya Japón y después quedarse sin empresa y puesto. Pero igualmente no hay un gran problema si el personaje puede rehacer una empresa desde cero, lo que solo le hace tener un bache en un camino fácil, ya que realmente no tiene un castigo que esté a la altura de todas las que el pendejo hizo en su vida, ya que este es responsable de todas las desgracias de la serie, todo porque su papá lo regañó y ni siquiera le pegó o algo, solo le gritó fuerte y listo, siendo una mada que... Bien, supongo que ya me calme un poco, y regresando a lo dicho anteriormente, estos son a mi parecer, los puntos más bajos que tiene el personaje. Una lástima ya que este tenía el potencial de ser el mejor antagonista de Zero One, pero solo terminó siendo un personaje odiable por sus acciones y motivaciones. Thousand Destruction. En conclusión, Dause no solo es el peor personaje de Zero One, sino que termina siendo el peor personaje que tiene la franquicia. No solo llega a ser insoportable, sino que sus acciones afectan de sobremanera la trama, haciendo que un producto que lamentablemente, en un inicio, era interesante y tenía un primer arco sólido, termine convirtiéndose en una temporada que acabó siendo lo peor que he visto en esta franquicia. Por favor Dios Kuroto, que se siga tan bueno como lo está haciendo, no quiero un Zero One 2. Cyclone Joker! Turn up. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comenta en su parte favorita del video, síganme en mis redes sociales, yo he sido Carlos Quinto Rider 40, les deseo un buen día.